Hola, ¿qué tal a todos? Es muy bueno saludarlos nuevamente. Es muy bueno encontrarnos aquí. Gracias por estar en este curso, gracias por su fidelidad, por su persistencia, por su perseverancia. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo quiero poner en tus manos esta clase, pedirte que hables tú a través de mis labios y que nos ministres al corazón y nos enseñes esas cosas grandes y ocultas que no conocemos. Ayúdanos a comprender tu voluntad, danos la entereza, el coraje necesario para poder vivirla con intensidad y ayúdanos a todos a formar parte de tu familia porque somos hacedores de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, hoy vamos a mirar el tema de obstáculos en la oración. Y quisiera motivarlos a todos a tener un corazón enseñable y a que si se sienten aludidos con alguno de los obstáculos que vamos a ver, no lo tomen como personal, porque miren, hermanos, pues sería imposible preparar un estudio personalizado que aludiera a cada uno de ustedes. No lo tomen personal, tómenlo como de quien viene, de parte de Dios. Analicen muy bien su vida y no descarten ninguno de los obstáculos de la oración si es que usted se siente aludido a ello. Así que vamos a empezar. Obstáculos de la oración. Primero quisiera llevarlos a reflexionar acerca de a dónde llegan nuestras oraciones. ¿Te has puesto a pensar a dónde llegan nuestras oraciones? Porque muchas veces oramos con la firme convicción de que no va a suceder absolutamente nada. Oramos porque no nos queda otra, oramos sin tener una convicción y no tenemos convicción de nuestras oraciones porque no sabemos, en teoría, dónde deben de llegar. En el ideal, si no existieran obstáculos en nuestras oraciones, ¿a dónde deberían de llegar? Vamos a dejar que la Biblia responda esta pregunta. Apocalipsis capítulo 8, versículo 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿A dónde llegan nuestras oraciones? A la presencia misma de Dios. Sin obstáculos, allí llegan nuestras oraciones. Por increíble que parezca, cada una de nuestras oraciones llega como un incienso fragante a la presencia de Dios. Qué hermoso, maravilloso que es esto. Ahora, ¿se puede lograr? Vamos a ver qué dice la Biblia, porque en la Biblia encontramos todas las respuestas a todas las preguntas. ¿Se puede lograr esto? Miren, este es un esquema del tabernáculo de reunión. Tenemos, en primer lugar, el atrio. El atrio era ese lugar donde se podían reunir todos los sacerdotes y todo el pueblo. Aquí estaba el altar del holocausto, donde se sacrificaban a las víctimas, y el lavacro o la fuente de bronce, en donde los sacerdotes lavaban manos y pies antes de entrar al siguiente recinto. Recuerden, en el atrio podían entrar todos. Después, el lugar santo, que se accedía pasando por una cortina, que generalmente estaba abierta, estaba el menorá, la mesa de los panes y no lo veo aquí, pero y se me va ahorita el otro utensilio, pero bueno, ese era el lugar santo.
Al lugar santo solamente accedían los sacerdotes. Solamente accedían los sacerdotes. El altar del incienso, ya me acordé, perdón. Solamente accedían los sacerdotes. El lugar santo era como la antesala del lugar santísimo que está aquí. Este también estaba flanqueado por una cortina, una gruesa cortina de pieles. Bien, siguiente lugar, el lugar santísimo. Allí estaba la mesa de los panes, el arca de la alianza. Era un lugar al cual no podía acceder nadie más que el sumo sacerdote una vez al año y después de hacer muchos rituales. Ahora, vean lo que dice Hebreos 9, el versículo 6 y 7. Así dispuestas estas cosas, lo que ya vimos, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero la segunda parte del tabernáculo, solo el sumo sacerdote una vez al año, y vean, lo subrayé en rojo, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Necesitaba un sacrificio de sangre para poder acceder al lugar santísimo. Y al lugar santísimo se accedía con el riesgo de morir. Las vestiduras sacerdotales tenían unas campanitas. Esas campanitas le indicaban a los que estaban fuera, y el sacerdote iba amarrado por la cintura con una cuerda. Esas campanitas le indicaban a los sacerdotes que estaban en el lugar santo que el sacerdote que estaba en el lugar santísimo todavía estaba vivo. Cuando las campanitas dejaban de sonar, es que algo había fallado en el sacrificio y el sacerdote había entrado impuro y había muerto por haberse atrevido a entrar impuro. Vean lo serio que era esto. Y entonces, bueno, pues para sacar el cadáver lo jalaban con la cuerda que tenía atada a su cintura. Había necesidad de hacer un sacrificio de sangre para que una vez al año se pudiera acceder al lugar santísimo. Continuemos. Regresamos a nuestro esquema del tabernáculo de reunión. El atrio ya lo vimos, el lugar santo ya lo vimos y el lugar santísimo. Bueno, una vez que se había hecho el sacrificio, el sacerdote podía ingresar del lugar santo al lugar santísimo con riesgo de su vida si es que no había hecho las cosas correctamente. Ahora, mire esto. Marcos 5, del 37 al 38. Estamos viendo bíblicamente si se puede acceder a la presencia misma de Dios que estaba simbolizada en el lugar santísimo. Marcos 15, del 37 al 38. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Estábamos viendo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿Qué pasó justamente después de que nuestro Señor expiró? Entonces, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El velo del templo se rasgó en dos. Este velo que está aquí se rasgó en dos, de arriba abajo, simbolizando que ahora, gracias a ese sacrificio único y permanente y perfecto de nuestro Señor Jesús, nosotros tenemos flanqueada la entrada al lugar santísimo en donde está la presencia misma de Dios. ¿Podemos llegar hasta el lugar santísimo? Sí podemos. No por mérito propio, sino porque Jesucristo lo hizo posible. Así que nuestras oraciones sí pueden llegar al lugar santísimo. Sí podemos llegar a ese hermosísimo lugar y estar en la presencia de Dios cuando estamos orando. Vean esto. Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues,
confiadamente. Ya no tenemos la incertidumbre de caer muertos si no estamos completamente limpios, porque Jesucristo nos hizo limpios con su sangre. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, al lugar santísimo. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Debemos de entrar confiadamente porque no son nuestros méritos. Es la sangre de Cristo que derramada en la cruz limpió de todo nuestro pecado a todos aquellos que le aceptamos como el Señor de nuestra vida. Así se puede llegar al lugar santísimo y nuestras oraciones pueden llegar allí. Debemos de hacerlos confiadamente. Sigamos. Pero, pues hay muros que el enemigo o nosotros, Dios no, el enemigo o nosotros ponemos. Y a estos les vamos a conocer como obstáculos. Pero hay algo que debemos de aprender de los obstáculos. Miren, los obstáculos se construyen. Los obstáculos los construimos nosotros o permitimos que el enemigo los construya. Así que si los construimos, vean lo que dice Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, ¿qué tenemos que hacer los pecadores? Limpiar las manos. Y vosotros los de doble ánimo, ¿qué tienen que hacer? ¿O qué tenemos que hacer si tenemos doble ánimo? Purificad vuestros corazones. Acercaos a Dios y Él se acercará a nosotros. Los obstáculos se construyen y si se construyen, podemos derribarlos. En el nombre de Jesús podemos derribarlos. La palabra de Dios es como un martillo que quebranta la roca más dura. Podemos derribar esos obstáculos para volver a tener acceso al lugar santísimo. Recuerden, lo único que verdaderamente puede impedir que entremos al lugar santísimo es la cortina de piel que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Pero como fue rota por el sacrificio de Jesucristo, todo lo demás, por muy difícil que parezca, se puede derribar. Así que respira profundo y di con convicción, puedo derribar todos los obstáculos que le estén impidiendo a mi oración llegar al lugar santísimo. Otra vez. Puedo derribar todos los obstáculos que le estén impidiendo a mi oración llegar al lugar santísimo. Y lo puedo derribar en el nombre de Jesucristo. Los podemos derribar en el nombre de Jesucristo. Vamos a mirar con detenimiento lo que sigue. Hay que identificar los obstáculos. Yo no puedo derribar algo si no identifico dónde está y qué es. Hay un juego de adolescentes que es piedra, papel o tijeras, ¿no? Yo no lo sé jugar muy bien, pero cada una de estas tres cosas le puede ganar a la otra si se emplea correctamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no puedo utilizar las tijeras para cortar la piedra. Yo no puedo, en este caso, utilizar ninguna herramienta espiritual sin antes haber identificado el obstáculo de que se trata. Así que vamos a dedicarle un buen tiempo, una buena parte de esta enseñanza, a identificar los obstáculos, algunos de los obstáculos que podemos encontrar. Empecemos. Romanos 8:35. Y yo te voy a pedir que pongas atención a estos obstáculos, a lo que vamos a ver, porque esta va a ser tu tarea. Ya aquí los vamos a identificar, pero tú tienes que encontrar la forma de derribarlos. Esa va a ser tu tarea, encontrar la forma de derribarlos, ponerlo por escrito
y enviarme el escrito, no la foto, por WhatsApp para que lo revisemos. Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? Ninguna de estas cosas. Solamente hay una cosa que nos separa del amor de Cristo, no porque Cristo se aleje, sino porque nosotros nos alejamos. Y esto es, mis amados hermanos, el pecado. El pecado es lo único que me puede separar del amor de Cristo, y el pecado es un gran obstáculo. Es un gran obstáculo, porque el pecado siempre va a ir en aumento. Se empieza por un pecado pequeño, que no hay tamaño de pecados, pero vamos a decir, se empieza por algo, llamémoslo pequeño, y va aumentando hasta convertirse en un gran obstáculo. Imagina los obstáculos como paredes de ladrillo, como esa pared que vimos al principio. Cada pecado es un tabique que se va anexando a esa pared hasta volverse un obstáculo infranqueable, a menos que el arrepentimiento lo rompa. Ya te estoy ayudando en la tarea. Pero el pecado es un gran obstáculo. ¿Cómo le pido a Dios que bendiga mi matrimonio, por poner un ejemplo, si estoy en adulterio? ¿Cómo le pido a Dios? ¿Tú crees que esa oración va a llegar al lugar santísimo? No. Por eso el pecado es un gran obstáculo. ¿Cómo le pido a Dios que bendiga mi economía si le estoy robando a Dios al no diezmar? ¿Tú crees que Dios, esa oración de bendición para la economía, va a llegar al lugar santísimo? No, porque el pecado es un gran obstáculo. Continúo. Primer carta de Juan, capítulo 4, versículo 18. Primer carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Cuál es este obstáculo? El miedo. Mira, muchas veces ponemos un obstáculo porque pensamos muy en el interior, pero pensamos, ¿y si Dios me contesta después, qué hago? Hasta ahorita puedo alegar ignorancia, pero ¿y si Dios me contesta? Como a Gedeón: oh señores, que mira, que se moje el vellón y todo lo demás seco. Y sucedió. No, bueno, Señor, ahora que no se moje el vellón y todo lo demás mojado. Y sucedió. ¿Ahora qué? ¿Qué le quedaba a Gedeón sino obedecer? ¿Cómo podía evadir su responsabilidad si Dios le había respondido? No tengas miedo, no tengas miedo. Y si oro por un enfermo y no sana, ¿cuál es la diferencia? Si oras por un enfermo y no sana, debes de perder el miedo a quedar en ridículo, porque eso es lo que pasa. Tú no vas a sanar al enfermo, es Dios a través de ti. Y si oras por un enfermo y no sana, Dios en su soberanía decidió que no sanara y se acabó el problema. Otro ejemplo de una oración llena de temor, llena de miedo, de vergüenza: la oración en voz alta por los alimentos en un lugar público. No, vamos a orar por los alimentos y todo mundo, cuando estamos en un lugar público, nos queremos pasar la pelotita como la papa caliente con los ojos, ¿no? A ver quién ora. No, hermano. Si tú inicias una oración así, pues nunca va a llegar al lugar santísimo. Es un gran obstáculo y se llama miedo.
Miedo, o en esta traducción, temor. El vocablo en griego que se traduce como temor no es respeto en este caso, es miedo. Bien, continuemos. Mateo 5 del 23 al 24. Por tanto, y esto es muy importante, bueno, todos son importantes, pero ve esto. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, si vas a alabar al Señor, si llegas a la iglesia, si traes tu ofrenda al altar, y ojo, allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra de ti, no solamente que tú tengas algo en contra de tu hermano, sino que si tú te acuerdas que tu hermano por cualquier razón tiene algo en contra de ti, ¿qué tengo que hacer? Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Este es un gran obstáculo. ¿Cómo se llama este obstáculo? Falta de perdón. Falta de perdón. Si mi hermano tiene algo en contra de mí, antes de presentar mi ofrenda, tengo que ir y arreglar cuentas con mi hermano, para que después con las manos limpias, con las manos santas, pueda presentar mi ofrenda. Déjame contarte un testimonio de un hermano, de un gran intercesor. Este hermano era un gran intercesor y intercedía varias horas diarias en un lugar que él especialmente había mandado construir y estaba atravesando su jardín. Era su oratorio personal. Era un cuarto especialmente dedicado a la intercesión y allí se encerraba por horas para interceder por las distintas necesidades que Dios ponía carga sobre él. Y un día, por la mañana, antes de ir a su cuarto de intercesión, su hija pequeña quería jugar con él y él se molestó y la regañó injustamente. Pero como él era bien espiritual, pues se fue a su cuarto de intercesión a interceder. Y dice que él sentía como que las oraciones no pasaban del techo. Y le decía, Señor, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué siento esta pesadez y eso? Y el Señor lo llevó a este texto. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja allí tu ofrenda. Y se acordó lo que le había hecho injustamente a su hija. Y comprendió, deja allí tu ofrenda, reconcíliate primero con tu hija y después ven e intercede. Así lo hizo, fue dócil, pidió perdón, se abrazaron, lloraron, se restauró la relación y él pudo con toda libertad entonces presentar su intercesión delante de Dios. La falta de perdón es un gran obstáculo. Es que te acabas de enojar con tu esposa y luego quieres orar sin antes haberle pedido perdón. No se puede, no se puede. Continuamos. Hebreos 12:15. Ojo con esto. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mirad bien. Y quiero detenerme en esta frase. Quiere decir, presten atención. Pongan todos sus sentidos en lo que sigue. Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, es decir, sea un obstáculo y por ella muchos sean contaminados. ¿Cuál es este obstáculo? Se conoce como raíz de amargura, como raíz de amargura. Y tengo que estar muy atento. ¿Qué es una raíz de amargura? Es algo que yo guardo en mi corazón y que no es solucionado. Eso es la raíz de amargura. La Biblia dice
Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, yo puedo enojarme, lo que no puedo es pecar. No puedo, mi enojo no puede llegar a tal grado que yo insulta, maldiga, golpee, haga cualquier tipo de locura. Y hay una condición, no puedo dormirme enojado, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué sucede cuando me duermo o nos dormimos enojados? Yo sé que ustedes nunca se han dormido enojados, son ángeles, pero bueno, este servidor que les habla en algunas ocasiones ha experimentado esto. ¿Y qué sucede? Que el enojo se arraiga en nuestro corazón y al principio no se nota, pero poco a poco la raíz de amargura va echando raíces más profundas y va dando como resultado un arbusto de amargura en nuestro corazón. Y mira, varón, tú puedes darte cuenta si tu esposa tiene raíces de amargura y la culpa es tuya, ¿eh? Si las tiene, la culpa es tuya. Perdón que te lo diga. No intento condenarte, pero la verdad es que la mayor parte de las veces la culpa es nuestra, la de los varones. ¿Cómo me entero que mi esposa tiene raíz de amargura? Se enoja de todo. Lo que ayer la hizo estar contenta, hoy la está enojada. Llora, está de mal humor. Esos son raíces de amargura y tenemos que solucionarlas. ¿Cómo se solucionan? Bueno, es parte de tu tarea. Investígalo. Estuve a punto de decírtelo, pero no, es parte de tu tarea. Así que tienes que mirar bien. No sea que haya alguna raíz de amargura en ti o en tus seres queridos cercanos. Y si existen raíces de amargura, hay que solucionarlas. No podemos permitir que se vuelvan un obstáculo en nuestra oración. Recuerda la pared. Cada raíz de amargura que crece es un ladrillo que se va pegando en ese muro que se vuelve después un obstáculo. ¿Lo podemos derribar en el nombre de Jesús? Sí, pero mientras más grande, es más difícil. No es imposible, ¿eh? Pero es más difícil. ¿Por qué hacer las cosas difíciles si las podemos hacer fáciles? Ten cuidado, mucho cuidado con las raíces de amargura. Continuamos. Pero hágase, dice 1 Corintios 14:40, pero hágase, y yo subrayo todo, decentemente y con orden. ¿Por qué subrayo todo? Porque no es lo que me gusta hacer decentemente y con orden. Toda mi vida debe de ser decente y ordenada para acabar pronto. Hágase todo decentemente y con orden. Mira, hermano, muchas veces un gran obstáculo para la oración es mi desorden. Estoy tan atareado en tantas cosas que no doy prioridades a nada. Voy intentando reaccionar ante cómo se van presentando las cosas en el día a día. En la industria, a este tipo de personas se les llama apagafuegos. Ellos generan muchas veces los incendios y luego se creen héroes porque los están apagando. No, hermano, hay que ser ordenados. Hay que ser ordenados. Hay que agendar correctamente. A Dios no le podemos dedicar el tiempo que nos quede libre. El tiempo que nos quede libre es para dedicárselo a lo demás. Dios es prioridad. Si te cuesta trabajo orar por las noches porque te quedas dormido, ora por las mañanas. Agéndalo primero, pero respeta los tiempos de tu agenda para con Dios. Si dijiste de 5 de la mañana a 6 de la mañana es mi tiempo devocional con Dios, cúmplelo. Cúmplelo porque eso le da seriedad. Y cuando somos capaces de poner orden en el exterior, es que nuestro pensamiento se está ordenando. Y un pensamiento ordenado trae muchos beneficios.
espirituales y materiales. Así que procura desechar el desorden. Y mira, te vas a dar cuenta si tu mente es desordenada. Mira cómo tienes tu cuarto. Mira cómo lo tienes. Si parece un basurero, ten cuidado. Otra forma de evaluarte, ve qué tan al corriente vas en tu agenda de lectura y oración. Si algo no está funcionando bien, hay que corregir. Y la forma de corregir, estoy a punto otra vez de decirlo, tienes que investigarla tú y entregármela en tu tarea para el próximo Zoom. Así que hágase todo decentemente y con orden. Todo, todas mis actividades, mis pensamientos, mi forma de comer, lo que escucho, hacia dónde me dirijo, cómo trato a las demás personas. Todo debe de ser hecho decentemente y con orden. ¿Cuál es este obstáculo de la oración? El desorden. Implica sin. La palabra desorden quiere decir sin orden alguno. Así que ten cuidado. Continuemos. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible. Imposible quiere decir no hay posibilidad alguna de lograrlo. Sin fe no tienes posibilidad alguna de lograr agradar a Dios. La razón, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario, no es opcional, es necesario. Se necesita, vaya. Una vez había una iglesia y junto de la iglesia había un bar. Esto es real, ¿eh? Entonces, los hermanos de la iglesia se pusieron a orar para que el Señor quitara el bar de ahí. Y cayó un rayo, vino una tormenta y cayó un rayo sobre el bar y lo quemó hasta consumirlo. No lo pudieron apagar. Lo único que se quemó fue el bar. Esto es real, ¿eh? Entonces el dueño del bar se enteró que en la iglesia habían orado para que el bar se quitara de allí y demandó a la iglesia. La demandó. Entonces el juez mandó llamar al pastor de la iglesia y al dueño del bar. Y en el desahogo de las pruebas, el dueño del bar dijo, ellos son los culpables de que se haya quemado mi bar porque oraron y Dios los escuchó, cayó un rayo y se quemó mi bar. Y el pastor alegó, bueno, sí, oramos, pero no tuvimos nada que ver con lo que pasó. Simplemente oramos, pero sabíamos que no iba a ocurrir nada. Y el juez dijo, bueno, es increíble lo que estoy viendo aquí. Tengo un ateo que cree en el poder de Dios y un pastor que duda de ese poder. ¿Sabes por qué muchas veces nuestras oraciones no pasan del techo? Nunca llegan al lugar santísimo porque no las hacemos creyendo. Oramos por los alimentos para bendecirlos y los tiramos. ¿Por qué? Porque no creemos que sean benditos. Es que no me gustaron, es que son muchos, entonces los tiro. ¿Cómo voy a tirar algo que yo mismo pedí que Dios bendijera? Eso implica o indica falta de fe. Oramos por un enfermo para que sane, pero muy en el interior sabemos que no va a sanar. Bueno, pues, falta de fe. Oro para que el Señor me revele su palabra, pero no me interesa su palabra. Sé que no la voy a poder cumplir. Falta de fe. Oro por un trabajo, pero cuando miro la grande fila de candidatos, sé que no lo voy a obtener. Bueno, sin fe es imposible agradar a Dios.
Dios galardona a los que le buscan. Amado, la falta de fe o la incredulidad es un grave, grave obstáculo y el diablo lo utiliza muchas veces para evitar que nuestras oraciones lleguen al lugar santísimo, porque Él sí sabe del poder de nuestra oración. Él sí lo sabe. Una vez, un hermano estaba en un alto en la Ciudad de México con su automóvil y llegó una persona con una pistola, lo encañonó y le dijo que le diera sus pertenencias. El hermano, en lugar de atemorizarse, le dijo, si no me dejas en paz, te echo fuera en el nombre de Jesús. ¿Y saben lo que sucedió? El maleante salió huyendo, porque él sí sabía el poder de la oración, el hermano, el que oró. ¿Tú qué hubieras hecho? A veces decimos que tenemos fe, pero tenemos fe mientras todo va bien. La fe se activa cuando las cosas se ponen difíciles, no cuando todo va bien. Y fe no es hacer que Dios cumpla mi voluntad. La fe hace que yo cumpla la voluntad de Dios y la incredulidad me aparta de los caminos de Dios y por lo tanto mis oraciones tienen un gran, gran obstáculo. Continuemos. Hay algo esencial en la oración y es algo que soluciona muchas veces los obstáculos en la oración. Ve lo que dice Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y ¿qué hacía? Oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Amado, estoy hablando de disciplina. Para tener una oración eficaz, para que los obstáculos de la oración se caigan, para que esos muros que se levantaron por alguno de los obstáculos que ya vimos y de otros que no hemos visto, se desaparezcan, yo tengo que tener disciplina. Si no tengo disciplina, nunca voy a lograr las cosas. ¿Qué es la disciplina en la oración? Pues que si yo dije que voy a orar 10 minutos, ore 10 minutos. Porque a veces digo, voy a orar 10 minutos diariamente y cuando mucho oro 2 cada que me acuerdo. Eso no es disciplina. ¿Quieres conocer, quieres enterarte de la voluntad de Dios? Recuerda que la oración es un diálogo. Debes de tener disciplina. Porque tenemos que habituar a nuestros oídos a escuchar el silbo apacible de la voz de Dios. Y eso no se logra de un día para otro, se requiere disciplina, se requiere perseverancia. ¿Ves cómo el muñequito está ya poniendo palomitas en varios cuadritos? Esto es disciplina. Que tus pendientes se vayan cumpliendo, que tú vayas logrando cosas. Hay un sencillo ejercicio que quizás te pueda servir. Antes de salir de tu recámara, si te es posible, tiende tu cama. ¿Por qué digo si te es posible? Porque pues, si está dormida tu esposa y tú te sales temprano a trabajar, ni modo que le digas a tu esposa, párate porque voy a tender la cama, ¿no? Pero si tú puedes tender la cama, tiende la cama. Eso va formando disciplina. Si tú te paras temprano y antes de irte a la escuela o a trabajar, utilizas algún traste en tu casa, lávalo. Eso es disciplina y te va a ayudar
en tu vida de oración. Si tú te comprometiste a leer 5 capítulos diarios de la Biblia, hazlo. Eso es disciplina y te va a ayudar. Daniel no se atemorizó ante la amenaza del rey. Él continuó orando como lo solía hacer antes de esa amenaza, porque era disciplinado. La disciplina provoca hábitos y los hábitos nos hacen personas disciplinadas, ordenadas, personas dignas de confianza. No olvides la disciplina en tu vida de oración. Beneficios de tener una vida de oración sin obstáculos. Beneficios de tener una vida de oración sin obstáculos. Primer beneficio, Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, dice Jesús, y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál es este beneficio? El conocimiento. Job una vez dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Nosotros no queremos conocer a Dios de oídas. No queremos dar testimonio de lo que Dios hizo en la vida del vecino. No, quiero dar testimonio de vivencias personales, de lo que Dios ha hecho en mi vida o en la de mis seres queridos. Y por eso, una vida de oración me hace conocer a Dios, su poder, su amor, su cercanía, la forma de actuar de Dios. Entonces, ese es el primer beneficio. Otro beneficio, son muchos, vamos a ver algunos solamente. Bueno, este otro beneficio, Daniel 3:17. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Sabes cuál es ese beneficio? La seguridad para ti y para tu familia. La oración no nos hace invulnerables, pero nos da la certeza de que estamos caminando por el camino correcto en la presencia de Dios. Hay mucha inseguridad y esta se agrava cuando tú no sabes si estás haciendo o no lo correcto. Así que la oración, como es un diálogo que te permite o nos permite enterarnos de la voluntad de Dios, nos permite tener seguridad, porque podemos tener la certeza de que estamos cumpliendo su voluntad. Seguridad, segundo beneficio. Otro beneficio más. Salmo 46:10. Ojo con esto. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. ¿Cuál es este otro beneficio? Voy a estar quieto. ¿Y cómo puedo lograr estar quieto si estoy intranquilo? ¿Cómo puedo lograr estar quieto? ¿Te ha pasado estar esperando en la fila de un banco a que te atiendan, pero con el tiempo encima porque tienes que regresar a tu oficina? ¿Cuál es este beneficio? Vamos a tener paz. ¿Por qué en nuestra vida de oración sin obstáculos nos da paz? Porque cuando yo conozco la voluntad de Dios, es decir, yo entro al lugar santísimo, Dios escucha mis palabras y yo escucho las de Él, puedo con certeza saber hacia dónde dirigir mi vida, las decisiones que tengo que tomar y las que no tengo que tomar. Y eso me da paz. Puede que Dios te diga, mira, vienen tiempos difíciles. Y bueno, a nadie nos gustan los tiempos difíciles, pero tenemos paz. ¿Por qué? Porque Dios me advirtió que venían y me dijo qué hacer. Entonces, ese es otro beneficio. Vamos a ver un último beneficio. Santiago capítulo 1, versículo 17.
Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Cuál es este beneficio? Cuando yo estoy platicando con Dios, cuando yo entro a la presencia de Dios sin obstáculos, empiezo a comprender todas las cosas tan bellas que tengo de su parte. El trinar de un pájaro, la dulce voz de un niño, su risa, el bello rostro de mi esposa por las mañanas, la risa de mis hijas. Y entonces comprendo que toda buena dádiva proviene de Dios. Y entonces, ¿qué sucede? Mi corazón se llena de gratitud. Si comparamos el cuerpo humano con un automóvil y decimos que el corazón es el que inyecta la gasolina a ese automóvil, bueno, el combustible que mueve a un cristiano es la gratitud. Un cristiano que no tenga gratitud va a seguir al Señor por interés y así no funcionan las cosas. Un cristiano necesita ser agradecido con Dios por las cosas que ya recibió de Él, no por las cosas que vaya a recibir, sino por las que ya recibió. Eso es gratitud. Y la gratitud es esencial en la vida de un cristiano. Tarea. Por favor, pongan mucha atención. Tarea. Tienes que enviar tu tarea por WhatsApp, pero ojo, por favor, no envíen fotos. No envíen fotos, porque la verdad cuesta mucho trabajo revisar las tareas con una imagen. Envíenlas, ya sea en PDF o en Word, en lo que ustedes quieran, pero una foto no. WhatsApp. ¿Sí? La vas a enviar después de nuestro Zoom, es decir, tienes todo el domingo después del Zoom para enviar tu tarea. Así que puedes empezarla a preparar ya. ¿En qué consiste la tarea? Tienes que explicar, sin rollos, no quiero hojas y hojas, concreto, cómo superar cada uno de los obstáculos que vimos. Por ejemplo, pues, el desorden, la incredulidad, ¿cómo los vas a superar? A lo mejor tú no los tienes. Aquí no se trata de juzgar a nadie. Yo no te pido que confieses los obstáculos que sí tienes, sino si los tuvieras o si tienes que aconsejarle a alguien, ¿cómo le dices que lo supere? Bueno, esa es la primera parte de la tarea. Después, a la lista de obstáculos que ya vimos, tienes que agregarles al menos uno más y explicar cómo superarlo. Yo espero que haya quedado claramente explicada la tarea. Vamos a orar entonces y yo les animo a que vean varias veces el video. Si tienen alguna duda, antes del sábado que nos reunamos para el Zoom, con toda confianza, por mi chat particular en WhatsApp o por teléfono, háblenme y con gusto platicamos. Dios les bendiga. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por permitirme expresar este tema, que llegue a los corazones de cada uno y que nuestra vida sea transformada para la gloria de tu nombre. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, nos vemos entonces el próximo sábado para nuestro Zoom. Dios les bendiga. Un abrazo desde aquí.